En esta lección vamos a hablar de las oraciones subordinadas sustantivas y vamos a primero profundizar en la denominación de este tipo de oraciones para ver cuáles son sus características. Empezaremos diciendo que estas unidades son oraciones. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que son estructuras complejas en las que hay un sujeto y un predicado. Ya sabéis que no necesariamente por este orden, pero sí un sujeto y un predicado. Que el predicado tiene como núcleo un verbo. Esto es una estructura oracional y estas oraciones tienen estructura oracional. Son oraciones, pero también son subordinadas. ¿Qué quiere decir que estas oraciones son subordinadas? Quiere decir que estas estructuras oracionales están dentro de otra estructura superior. Entonces están bajo las órdenes de otra oración, son subordinadas. Por último, la denominación incluye la palabra sustantivas. ¿Qué quiere decir que son sustantivas? Pues quiere decir básicamente que la posición ocupada por esta oración subordinada es una posición propia de los sintagmas nominales. Por lo tanto, si tenemos una oración, es decir, una estructura con sujeto y predicado, dentro de otra estructura superior, son subordinadas, y si la posición que ocupa la oración subordinada es propia de un sintagma nominal, estaremos hablando de oraciones subordinadas sustantivas. Pues entonces, si las oraciones subordinadas sustantivas ocupan posiciones propias de los sintagmas nominales, necesitamos saber cuáles son las posiciones propias de los sintagmas nominales. Aquí vemos un plan de ejemplos de oraciones simples en las que aparecen algunos sintagmas nominales. Vamos a ver cuáles son las funciones que desempeñan esos sintagmas nominales. Por ejemplo, sabemos que el sujeto siempre es un sintagma nominal y sabemos que el complemento directo en muchas ocasiones también es un sintagma nominal, excepto cuando es de persona. Por lo tanto, las posiciones de sujeto y de complemento directo son posiciones que pueden ser ocupadas por acciones subordinadas sustantivas. En esta segunda oración vemos que efectivamente el sujeto también es un sintagma nominal, siempre es un sintagma nominal, y vemos otra posición muy propia de los sintagmas nominales, y es la posición de término del sintagma preposicional. Sabemos que el sintagma preposicional se compone de un enlace y un término, y es muy frecuente, no es siempre, pero es muy frecuente que el término sea un sintagma nominal. Mucha atención a esto, el término es un sintagma nominal. Pues bien, en estas mismas oraciones vamos a hacer la prueba de que la posición que está ocupando este sintagma nominal puede ser ocupada, en lugar de por un sintagma nominal, como es el caso, por una oración subordinada sustantiva. Yo puedo quitar este sintagma nominal y sustituirlo por una oración subordinada sustantiva. Esta estructura que yo estoy poniendo aquí es una oración subordinada. No es un sintagma nominal, es una oración subordinada, porque tiene verbo y tiene sujeto. ¿Vale? Por lo tanto, esta oración subordinada que yo he puesto aquí está ocupando una posición que ocupaba antes un sintagma nominal. Por eso la llamamos oración subordinada sustantiva. Y en la oración de abajo podemos hacer lo mismo. Puedo retirar, confía en este sintagma nominal, lo puedo retirar y en su lugar poner una oración subordinada. Entonces, el término de este sintagma preposicional, no es un sintagma nominal. No es un sintagma nominal, es una oración subordinada sustantiva. Oración porque tiene verbo, subordinada porque está dentro de otra estructura mayor, y sustantiva porque la posición que ocupa es propia de un sintagma nominal. Aquí en estos ejemplos hemos visto claramente cómo donde había un sintagma nominal nosotros hemos puesto una oración subordinada sustantiva. Una propiedad que nos puede venir bien para reconocer las oraciones subordinadas sustantivas es que casi siempre pueden ser sustituidas por eso. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas que aparecen haciendo diferentes funciones. En primer lugar, vamos a ver algunas que hacen función de sujeto. Que Ana contestara de ese modo fue bochornoso. Eso fue bochornoso. Vemos, eso es el sujeto de la oración. Que Ana contestara de ese modo es el sujeto de la oración. Y esa estructura, que es el sujeto de la oración, es una estructura que es una oración subordinada sustantiva. Empezar de cero es difícil. Aquí tenemos el sujeto de la oración es este. ¿Y qué es este sujeto? Pues no es un sintagma nominal. Es una oración subordinada sustantiva, que puede ser sustituida por eso. Eso es difícil. Me gusta que digas las cosas claras. Cuidado que aquí el sujeto no soy yo. El sujeto es lo que me gusta. ¿Qué me gusta? Que me digan las cosas claras. Este es el sujeto.
Esto es lo que concuerda con el verbo. Y eso, claramente, no es un sintagma nominal. Este sujeto es una oración subordinada sustantiva. Me gusta eso. Eso me gusta. Entonces, eso es una oración subordinada sustantiva. Con función de sujeto. Hay que decir que no todos los verbos admiten oraciones subordinadas sustantivas como sujeto. ¿Vale? Pero ya sabéis que el que manda en las oraciones, como es el núcleo del predicado, es el verbo, que es el que selecciona en los argumentos. Hay verbos que admiten una oración subordinada sustantiva de sujeto y otros verbos que no. Los verbos, por ejemplo, animados no lo admiten, pero estos sí. Es decir, las oraciones subordinadas sustantivas pueden ser sujeto de algunos verbos, no de todos. Mucho más frecuente y mucho más fácil de encontrar es cuando las oraciones subordinadas sustantivas desempeñan funciones de complemento directo. Creo que se lo pensará mejor. Creo eso. Esto es lo que creo. Lo creo. ¿Vale? Lo creo. Si yo lo puedo sustituir por lo, sé que esto es un complemento directo. Y este complemento directo no es un sintagma nominal porque tiene un verbo. Este complemento directo es una oración subordinada sustantiva. Creo eso. Lo creo. ¿Vale? Pienso volver cuando acabe el curso. Pienso eso, lo pienso. Esta estructura es una oración subordinada sustantiva que complementa al verbo pienso. Lo pienso es un complemento directo. Y la tercera, me pregunto si habrán llamado a casa. Me pregunto eso es lo que me pregunto. Me pregunto si habrán llamado a casa. Me pregunto eso. Esto es otra oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. Y por último tenemos todos los otros tres ejemplos de una posición que también es muy habitual que esté ocupada por una oración subordinada. Y es la posición de término del sintagma preposicional. ¿Se arrepintió Adán de eso? ¿Se arrepintió Adán de eso? Aquí vemos el enlace y vemos que todo esto es el término de la preposición. Cuidado, ese término de la preposición no es un sintagma nominal, es una oración subordinada sustantiva. Estuvo cerca de eso. Dice la siguiente, de que la admitieran. Aquí veis el verbo. Esto es otro caso de oración subordinada sustantiva en función de término del sintagma preposicional. Juan se dedicó a coleccionar sellos. Juan se dedicó a eso, a coleccionar sellos. Coleccionar sellos es una oración subordinada sustantiva en función de término del sintagma preposicional. Y así hemos visto las posiciones más habitualmente. Bueno, ya que hemos visto dónde aparecen estas oraciones, nos gustaría saber si hay alguna característica formal, es decir, hay algo en su forma que nos ayuda a ver que eso es una oración subordinada sustantiva, y vamos a ver que sí. Hay marcas formales que indican subordinación y que son utilizadas por las oraciones subordinadas sustantivas. Aquí tenemos un cuadro en que básicamente distinguimos dos tipos de oraciones subordinadas sustantivas, ¿vale? Las llamadas enunciativas, en las que se dice algo, y las llamadas, atención a esto, que es muy importante, interrogativas indirectas. Son los dos grandes bloques y lo único que nos interesa es que tienen a lo mejor diferentes características formales, pero sí, vamos a ver cada una por separado. Vamos a ver, por ejemplo, las primeras, las oraciones subordinadas sustantivas enunciativas. ¿De acuerdo? ¿Qué son? ¿Cómo son estas? No, ¿qué son? ¿Cómo son? Ya sabemos lo que son. Son oraciones que están subordinadas y que hacen funciones propias de los sintagmas nominales. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo son? Bueno, pues tenemos que saber que característicamente tienen un nexo. Pueden tener un nexo y solo uno. Y es el nexo que. Que es un nexo que introduce oraciones subordinadas sustantivas. Vamos a ver algún caso. El gobierno teme que entre los refugiados se infiltren yihadistas. Atención, atención, atención. Teme eso. El gobierno teme eso. El gobierno lo teme. Esto está claro que del verbo temer, alguien teme algo, esto es un complemento directo. Y por supuesto que no es un sintagma nominal, porque aquí hay un verbo. Por lo tanto, es una oración subordinada sustantiva. Ahora bien, esta oración subordinada sustantiva, ¿cómo se introduce? Pues se introduce con la conjunción que. Que es un nexo. Es una palabra cuya única función es introducir la oración subordinada sustantiva. Lo tenemos aquí, ¿vale? Explicado. Hay otra posibilidad, y es que no haya nexo. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de la izquierda.
Defensa, a este ejemplo. Defensa negocia llevar a un museo una vidriera con el escudo franquista. Defensa negocia eso. Defensa lo negocia. Oye, ¿qué negocia Defensa? Pues negocia llevar a un museo una vidriera con el escudo franquista. Está claro que esto es un complemento directo. Y está claro que es una oración subordinada, porque aquí tiene un verbo. ¿Vale? Ahora bien, aquí no hay nexo. ¿Por qué no hay nexo? Porque hay otras oraciones que no necesitan nexo porque llevan verbos no flexionados. Atención a esto, llevan verbos no flexionados, llevan infinitivos. Por lo tanto, hay dos opciones en las oraciones subordinadas sustantivas enunciativas, que lleven el nexo que, como hemos visto antes, que lleven el nexo que, o que no estén flexionados, es decir, que lleven un infinitivo. Estas son las dos posibilidades que hay. Aquí tenemos a la derecha otro ejemplo. Despiden a una periodista húngara por agredir a refugiados. Despiden a una periodista húngara por eso. Por eso. Esto está claro que es una oración subordinada sustantiva en función de término. ¿Lleva nexo? No lleva nexo. ¿Cómo que no lleva nexo? Pues no lleva nexo porque es un infinitivo. Si es un infinitivo, puede no llevar nexo. Y alguien puede preguntarse, ¿y entonces cómo? Bueno, porque está claro que el infinitivo es un verbo limitado. No indica persona y no indica número. Vamos a ver estos ejemplos de aquí abajo. Bruselas presenta su propuesta para eso. Para repartir a 120.000 refugiados. Bueno, pues está claro que este es un infinitivo, tampoco llevan eso porque lleva un infinitivo. BBVA advierte de eso. Otra oración subordinada sustantiva en función de término del sintagma proposicional, pero eso sí, introducida por la conjunción que. Y aquí a la izquierda tenemos la tercera vía, pide eso. Lo pide. Oye, ¿qué pide la tercera vía? Pide recuperar el diálogo y el consenso en Cataluña. Lo pide. Por lo tanto, esto es un complemento directo. Oye, ¿este complemento directo es un sintagma nominal? No. ¿Por qué no? Porque tiene un verbo. Es una oración. Pero oye, ¿no lleva nexo? ¿Cómo es que no lleva nexo? Pues no lleva nexo porque los infinitivos no necesitan llevar nexo, que es lo que hemos visto más arriba. Entonces, resumiendo, hay dos tipos de oraciones subordinadas sustantivas enunciativas, dos formas de presentarse. Si el verbo está conjugado, necesitan el nexo que. Si el verbo está conjugado, necesitan el nexo que. Si el verbo no está conjugado, no necesitan nexo. Y aquí tenemos el segundo tipo de oraciones subordinadas sustantivas. El segundo tipo porque formalmente es diferente, ¿vale? Pero cumplen los requisitos mayores, es decir, siguen siendo oraciones, siguen siendo subordinadas, siguen siendo sustantivas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, son las llamadas interrogativas indirectas. Tendremos que fijarnos un poco en qué significa esto de interrogativas indirectas. ¿Vale? Interrogativas indirectas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que preguntan algo indirectamente. ¿Y eso de indirectamente en qué se traduce? Pues muy fácil. No llevan interrogación. Preguntan algo sin signo de interrogación. Esa es la idea. Y vemos que hay dos tipos de interrogativas indirectas. Las llamadas interrogativas indirectas totales, en las que se pregunta todo si algo es verdad o es mentira, si algo es sí o no. Y el ejemplo tenemos aquí a la derecha. Mañana decidiré si acompaño a Juan. Bueno, puedo acompañar a Juan o no acompañar a Juan. Mañana decidiré si acompaño a Juan. Mañana decidiré eso. Mañana lo decidiré. Está claro que esto es el complemento directo de decidir. Alguien decide algo. Lo que decide es el complemento directo. Este complemento directo no es un sintagma nominal. Es una oración subordinada sustantiva. Y esta oración subordinada sustantiva va introducida, y mucha atención, por el nexo sí. Este es otro nexo. Habíamos visto un nexo que era el nexo de la oración subordinada enunciativa, que era el nexo que, y sí es otro nexo. Y sirve solamente para introducir la oración subordinada sustantiva indirecta total. Tienen una particularidad estas oraciones, y lo voy a poner aquí. Mañana, que siempre al final se puede añadir o no. Mañana decidiré si acompaño a Juan o no. Si yo le puedo añadir o no al final, es que este sí es un nexo de una oración subordinada sustantiva. Me sirve muy bien para distinguir este sí del adverbio de afirmación o del condicional. ¿De acuerdo? Si yo puedo añadir al final de la oración o no, es que esto es una oración subordinada sustantiva interrogativa indirecta total. Mañana decidiré si acompaño a Juan o no. Pero hay un segundo tipo de interrogativas indirectas, en las que indirectamente también, por supuesto, porque siguen siendo interrogativas indirectas, es decir, siguen sin
signos de interrogación se preguntan no algo totalmente, sino se preguntan cuestiones parciales. Por ejemplo, Juan no recuerda eso, Juan no lo recuerda. Todas estas posiciones son posiciones de complemento directo. Juan no lo recuerda. ¿Qué es lo que Juan no recuerda? ¿Quién vino, cómo volvió, etcétera, etcétera? ¿Vale? Entonces, estas estructuras que tenemos aquí, que yo estoy subrayando, son oraciones subordinadas sustantivas. ¿Y por qué? Pues bueno, primero, porque son oraciones. Segundo, porque son subordinadas. Están dentro de una unidad mayor, ¿vale? Y son sustantivas porque ocupan la posición de complemento directo. Ahora bien, estas oraciones subordinadas sustantivas tienen otra particularidad, y es que van introducidas por pronombres interrogativos. ¿De acuerdo? Estas palabras son pronombres interrogativos. Son muy fáciles de reconocer. Todos los pronombres interrogativos llevan tilde. Y entonces la oración subordinada viene introducida por ese pronombre interrogativo. Eso sí, estas palabras que introducen la oración subordinada, quién, cómo, qué, cuándo y dónde, hacen una doble función. Esto es muy importante, ¿vale? Hacen una doble función. Por un lado, son nexos. Introducen la oración, pero por otro lado, desempeñan otra función dentro de la oración que introducen dentro de la oración subordinada. ¿Vale? Luego ya veremos algunos ejemplos. Eso sí, estos pronombres interrogativos le es indiferente si detrás viene un verbo conjugado o, como en la columna de la derecha, verbos sin conjugar, es decir, infinitivos. ¿Cómo, qué, cuándo, dónde? Infinitivo, 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 infinitivo. ¿Vale? Y estas son todas las tipos de oraciones subordinadas que hay. Hemos visto antes las sustantivas enunciativas y ahora estamos viendo las interrogativas. Totales, que son las de decir si acompaña Juan o no, y parciales, que siempre van introducidas por un pronombre interrogativo. Bueno, pues para terminar la lección vamos a hacer un análisis completo de una estructura en la cual aparezca dentro una oración subordinada sustantiva. Vamos a elegir este titular del periódico en el que dice que científicos españoles logran criar un caballito de mar. Bueno, pues vemos que esta estructura entera no nos cabe duda de que es una oración, porque de alguien se dice algo. De los científicos españoles se dice que logran criar un caballito de mar. De quien se habla es el sujeto y lo que se dice del sujeto es el predicado. Sabemos que el sujeto es un sintagma nominal, y lo es, y el predicado es un sintagma verbal, y lo es. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a analizar el sujeto, que tiene un núcleo y un complemento del nombre. Sabemos que el núcleo es un sustantivo y que el complemento del nombre en este caso es un sintagma adjetivo. Y el sintagma adjetivo se compone de una única unidad, y si se compone de una unidad, evidentemente es el núcleo, y el núcleo del sintagma adjetivo es un adjetivo. Hasta aquí analizado el sujeto. Vamos a analizar el predicado. El predicado, nosotros sabemos que el predicado tiene un núcleo, y vemos que efectivamente tiene un núcleo. Alguien logra algo. Alguien logra algo. El logra es el núcleo y lo que logra es el complemento directo. Alguien lo logra. ¿Qué logran los científicos españoles? Criar un caballito de mar. Criar un caballito de mar es lo que logran los científicos españoles. Logran eso. Atención. Este complemento directo, nos tenemos que hacer la pregunta. Bueno, sabemos que el núcleo es un verbo, eso sí. ¿Y complemento directo qué es? Atención, atención, atención. No es un sintagma nominal porque tiene un verbo, es una oración subordinada sustantiva. Y una vez llegado a este punto, tenemos que analizar esta oración pues como lo que es, como una oración. ¿Cuál es el sujeto de criar un caballito de mar? Tenemos un problema, pequeño, pero un problema. Y es que el núcleo de esta oración subordinada no está conjugado, por lo tanto no hace referencia ni en persona ni en número. Hay que adivinar a qué se refiere. Está claro que quien cría un caballito de mar es el mismo que el que lo logra, es decir, se refiere a los científicos españoles. Se refiere, pero no es el sujeto. El sujeto está omitido, ¿de acuerdo? Sabemos a quién se refiere, pero no es científicos españoles, no puede ser porque no forma parte de la estructura. ¿De acuerdo? Nada que no esté dentro de algo puede ser parte de ese algo. Científicos españoles está fuera de la oración subordinada. Sin embargo, se refiere a eso. ¿Vale? Ese es el sujeto. Y todo lo demás es el predicado, que es un sintagma verbal. Muy bien. ¿Qué sabemos de los sintagmas verbales? Que tienen un núcleo. Cría, criar. Alguien cría algo. Esto es el complemento directo. Un caballito de mar. Bueno, evidentemente un caballito de mar es un sintagma nominal y el núcleo es un verbo.
Este sintagma nominal se compone, como casi todos, de un determinante, y yo voy a poner que todo caballito de mar es un núcleo porque es una expresión lexicalizada, que es el nombre de un animal marino. Y así quedaría analizada esta oración, en la que hemos visto que efectivamente hay una oración subordinada sustantiva que está dentro de una unidad mayor. Tiene un verbo, por lo tanto es una oración, está dentro de otra, por lo tanto es subordinada y ocupa una posición propia de los sintagmas nominales, por lo tanto es sustantiva. Vamos a ver este otro ejemplo, ¿vale? Es muy parecida, pero se diferencia en algo. Científicos españoles logran que un caballito de mar críe pelo. Bueno, me lo he inventado, ¿eh? Bueno, pues efectivamente también es una oración. Bueno, pues es muy parecida a la oración anterior. Vamos a ver que efectivamente tiene un sujeto y un predicado. El sujeto, como vimos antes, es un sintagma nominal y el predicado un sintagma verbal. El núcleo del predicado es logran y atención, logran eso, lo logran. Ya sabíamos que lograr selecciona un complemento directo. Muy bien, este es el complemento directo. Ahora, ¿qué forma tiene? Pues es evidente, es una oración subordinada sustantiva. ¿Y cómo se analiza? Pues hay que analizar por un lado el nexo. Esta función del que, el que cumple una única función es introducir la oración subordinada sustantiva. Y ahora, una vez que hemos quitado el nexo, buscaremos, como es una oración, el sujeto y el predicado. Sujeto y predicado. El sujeto es un sintagma nominal y el predicado es un sintagma verbal. Así que aquí tenemos la oración subordinada sustantiva, que es una oración porque tiene sujeto y predicado, está dentro de una unidad mayor, por eso es subordinada, y la posición que ocupa es la de complemento directo, por eso es sustantiva. Vamos a analizar aún otra oración más. Es otro titular de periódico que dice que Basagoiti transmite al PNV que apuesta por el cambio. Y es una oración porque de alguien se dice algo, y en este caso se habla de una persona que se llama Basagoiti, y de él se dice que transmite al PNV que apuesta por el cambio. Por lo tanto, este es el sujeto y esto es el predicado. El verbo transmitir es un verbo que selecciona a alguien, transmite algo a alguien. Selecciona un complemento directo, el núcleo del que es transmitir selecciona un complemento directo y un complemento directo. Transmite algo a alguien. Le transmite una apuesta por el cambio. Este es el complemento directo. Le transmite. Lo transmite. ¿Qué es lo que transmite? Que apuesta por el cambio. Por lo tanto, este es el complemento directo y este es el complemento indirecto. El complemento, perdón, me he olvidado poner que este es el núcleo. El complemento indirecto es un sintagma preposicional, sabemos que puede serlo, si empieza con A, y el complemento directo es un sintagma, no es un sintagma nominal, es una oración subordinada sustantiva. ¿Y cómo analizamos esta oración subordinada sustantiva? Pues analizamos viendo que tiene un nexo, le conocemos de sobra, es el nexo que, y luego buscaremos el sujeto y el predicado. ¿Quién es el que apuesta por el cambio? Está claro que es Basagoiti, pero no es este el sujeto, ¿eh? Este no es el sujeto de esta oración. El sujeto está omitido. Y lo que se lee es el predicado, que es un sintagma verbal. Apuesta por el cambio, complemento circunstancial, apuesta núcleo. Bueno, se podría discutir si es circunstancial o complemento verbal. Y aquí tenemos la última oración que vamos a analizar para practicar un poco las oraciones subordinadas sustantivas. Igual, vemos otra estructura oracional. ¿Por qué? Porque vemos que de alguien se dice algo. ¿De quién se habla? En este caso se habla de sanidad. ¿Y qué se dice de sanidad? Pues que pregunta a las autonomías cómo atienden a los sin papeles. Este es el sujeto y este es el predicado. De quién se habla es el sujeto y lo que se dice del sujeto es el predicado. El sujeto es un sintagma nominal y el predicado es un sintagma verbal. Hasta ahí todo bien. Bueno, el sintagma verbal tiene un núcleo, pregunta. Alguien pregunta algo a alguien. Igual que el verbo anterior, también selecciona a alguien algo. Selecciona un complemento directo y selecciona un complemento indirecto. Este núcleo selecciona un complemento indirecto y un complemento directo. El complemento indirecto, una vez más, es un sintagma preposicional que empieza con A. Y el complemento directo es una oración subordinada sustantiva.
Podemos analizar el sintagma preposicional sabiendo que se compone de enlace y término, que el término es un sintagma nominal y que este sintagma nominal tiene un determinante y un núcleo. Y vamos a analizar la oración subordinada sustantiva. Atención, que no tiene el nexo que, no tiene el nexo si, no tiene infinitivo, está un verbo conjugado. Entonces, ¿cómo se introduce? Se introduce con el pronombre interrogativo. Pero este pronombre interrogativo, voy a ponerle dos círculos porque hace dos funciones. Introduce la oración y hace una función dentro de la oración introducida. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cómo atienden a los sin papeles? Está claro que a que se refiere los que atienden son las autonomías. En todo caso, el sujeto está omitido. Y tenemos todo lo demás es predicado. El núcleo de predicados atienden, ¿cómo los atienden? Este es el complemento directo, este es el complemento directo, que es un sintagma nominal. Bien. Y este es un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo atienden? Por lo tanto, tenemos que cómo hace dos funciones. Por un lado, introduce la oración subordinada y por otro lado, hace de circunstancial de modo. Y con esto damos por terminada la lección de las oraciones subordinadas sustantivas. Las dudas se resuelven en clase.